En los números racionales, te acordarás lo que te enseñaron en años anteriores. Te recordarás lo que te enseñaron en años anteriores. Primero te enseñaron el conjunto N. ¿Qué significa? Naturales. Oh. Y luego el conjunto Z. Por motivo de que tenías problemas con la operación de sustracción. Pero luego en Z tienes problemas con la división. Por ejemplo, 5 entre menos 3. En el conjunto Z no lo puedes desarrollar. Sin embargo, menos 15 entre 3, eso sí en el conjunto Z se puede desarrollar. Esto te va a salir negativo 5. ¿De acuerdo? Entonces, aparece el conjunto numérico llamado Q, donde Q contiene a todos estos. O sea que este número que sale entero también es un número racional. ¿Estamos de acuerdo? Esto también es un número racional, pero no es entero. Entonces, los números que no son enteros los voy a poner en esta franjita. Estos son los números que no son enteros, pero sí son racionales. Y los enteros también son racionales. Entonces, todo número natural está incluido en Z y ambos están incluidos en Q. Ya, entonces te decía, número fraccionario tiene la forma A sobre B con ciertos requisitos. A y B son números enteros, con B diferente de 0. Y A no puede ser un múltiplo de B. ¿Por qué no puede ser un múltiplo de B? Se simplifica. No. Se divide. Claro, la división saldría exacta. Y si la división exacta sale entero, ¿es racional? Sí, pero no sería fraccionario. En los fraccionarios, esta división no puede salir exacta. ¿Estamos de acuerdo, Chibolín? Sí. Sí. Entonces, 20 quinceavos, si bien es cierto, se simplifica y te quedaría 4 tercios. ¿Es número fraccionario? Sí. ¿Es entero? No. ¿Pero es racional? Sí. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, 20 quintos sale 4. ¿Es fraccionario? No. ¿Es entero? Sí. ¿Es racional? Sí. Entonces no confundan negro amanecer con que amanezcas con un negro. Los términos son diferentes. Todo número entero, positivo, negativo, 0, son racionales.
Por ejemplo, 0 entre 5, ¿qué sale? No se puede determinar. ¿Ya has dicho? ¿Cuánto sale 0 entre 5? Cero. 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 Y por lo tanto, es entero y por lo tanto, es racional. Pero será fraccionario. ¿Será fraccionario? No. ¿Ah? Muy bien. Pero dentro de ellos, dentro de los números fraccionarios, encontramos otro grupito pequeño. Bueno, ni tan pequeño. ¿Y qué se le llama? La fracción propiamente dicha. Por eso hay que tener cuidado a veces, en los textos mismos, cometen errores. Y ustedes caen en esos errores, pues, ¿no? Y empiezan a trabajar desde un inicio con errores. A veces les plantean adición de fracciones y en realidad son números fraccionarios. ¿Verdad? Entonces, la fracción es un número fraccionario. Eso es cierto. Es un número fraccionario. Pero con una característica. Sus términos solo pueden ser positivos. Entonces te pregunto, ¿esto es un número fraccionario? Sí. ¿Es una fracción? No. ¿Por qué no? Porque no son, no son Porque no positivos. son positivos. Correcto, Salvador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se captó la idea? ¿Se captó la idea? Sí. Sí, profe. Sí, Profesor. Entonces, por favor, no cometan burradas ahí, ¿ah? Clasificación de las fracciones. Todo esto lo has visto en años anteriores. Sin embargo, es bueno hacerte recordar porque los ejercicios lo ameritan. 1. Por comparación. De su valor de la fracción. Por comparación de su valor con la unidad. O sea, la vamos a comparar con la unidad. Y van a salir dos nombres que ya te son familiares. Te son familiares. Fracción propia. ¿Cuándo una fracción es propia? A ver, Piero. Barbosa. ¿Cuándo una fracción es propia? Piero Barbosa. ¿Qué, profe? Cuando una fracción es propia. Propia cuando el numerador es mayor que el denominador. No, menor. Una fracción es propia
Cuando el numerador dividido entre el denominador sale un número menor que 1. Ello implica lo que acabas de decir. Para que eso ocurra, el numerador debe ser menor que el denominador. Fracción impropia, rápido. ¿Será loco? Cuando es mayor, pues. Correcto. Para ello, ¿qué debe ocurrir? El numerador es mayor que el denominador. Luego viene un ojo. Este ojo, ¿qué te dice? La fracción impropia da origen a otro tipo de fracción. Da origen a la denominada fracción mixta. ¿Cómo es eso? ¿Te acuerdas o no? Te estoy haciendo recordar tu primaria, solo que algunos han pasado con ayuda de panetón y pavo. O con la caja de chelita para el profe en su cumpleaños, ¿no? Entonces, chibolín, 17 tercios. ¿Qué hacías? Divides 17 entre 3. 5 sobrando 2. ¿Qué hacías con este cociente? Se pone como parte entera. ¿Qué hacías con este residuo? Se ponía como el nuevo numerador y el divisor sigue siendo el mismo. Así se obtienen las fracciones mixtas. Parte entera, parte fraccionaria. Y también recordarás que puedes regresarlo de aquí para acá. ¿Cómo? ¿Quién se acuerda? Multiplicando. Multiplicando y sumando. Sumando. Multiplica y suma. Multiplicando y sumando. Entonces, ¿cuánto es 3 por 7? 21. Y siempre se coloca el mismo divisor o denominador. Entonces esto te termina saliendo 23. La fracción decimal. Y tenemos la fracción ordinaria. A ver, ¿quién conoce esa clasificación? ¿Cuándo una fracción se llama decimal? ¿Y cuándo se llama ordinaria? Es de la forma diez a la n. Por ejemplo, 7 décimos, 13 centésimos, 241 milésimos, etc, etc. Fracción ordinaria, ¿cómo será? Que tienen su denominador diferente a la potencia de 10. Correcto, correcto.
Cualquier otro número. Siete novenos. 13 sobre 99 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Por grupo de fracciones. Por grupo de fracciones. Tenemos las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué me dice? El denominador, en las fracciones En la homogénea del denominador igual. las heterogéneas, el Heterogénea denominador del diferente. denominador diferente. Entonces, son dos o más fracciones. No te olvides de ese concepto, por eso es el grupo. Son dos o más fracciones. Con igual denominador. Entonces, ejemplo. 3 quintos. 7 quintos. 13 quintos. 143 quintos. Etcétera, etcétera, etcétera. Fracciones heterogéneas. Son dos o más fracciones con diferentes denominadores. ¿Correcto? Ejemplo. Dos tercios. 4 séptimos. 5 tercios. 9 onceavos. ¿Estamos de acuerdo? Por comparación de sus términos. Por comparación de sus términos. Pero ¿cómo lo vamos a comparar sus términos? En esta comparación vamos a analizar sus divisores comunes. Tomando en cuenta sus divisores comunes. Tenemos la fracción reductible. Y tenemos la fracción irreductible. Cuando el numerador y el denominador
Son números PESI. ¿Qué significa que sean números PESI? Primos entre sí. Es la abreviatura de primos entre sí. ¿Qué otro nombre tienen? ¿Con qué otro nombre se les conoce? También son llamados primos relativos. ¿Con qué otro nombre? Coprimos. ¿Qué significa eso? El numerador y el denominador solo poseen a la unidad como único divisor común. Ejemplo. 7/9. ¿Cuál es el único número que lo divide a los dos? El 1. 11/37. ¿Cuál es el único número que lo divide a los dos? El 1. 36/77. ¿Quién es el único número que lo divide a los dos? El 1. ¿Y cuándo será reductible? Cuando el numerador y el denominador no son PESI. ¿Qué quiero decir cuando digo que no son PESI? ¿Qué quiero decir? Habla. Que poseen más divisores comunes. Claro. Además del 1, posee más divisores comunes diferentes del 1. Poseen divisores comunes por abajito. Diferente del 1. Ejemplo. Habíamos dicho ahora 20/15. 36/80. Por acá 640/990. ¿Qué entiendes por fracciones equivalentes? Son dos o más fracciones de igual valor. O sea, ¿qué quiero decir? Son iguales. Fracciones equivalentes terminan siendo fracciones iguales. Su valor numérico al final es el mismo. De igual valor, a pesar, y que presentan diferentes
numeradores y denominadores. Ay. Eso es en realidad. Entonces, si A sobre B y C sobre D son fracciones equivalentes, ¿qué se debe cumplir? Se cumple que terminan siendo iguales. Y si terminan siendo iguales, acuérdate cómo resuelves una igualdad de fracciones. Hay dos formas para obtener fracciones equivalentes. Por simplificación. Por simplificación. O reducción, ¿no? Entonces, la fracción 30 sobre 80. Le saco mitad. Es equivalente a 15 sobre 40. Le saco quinta. Es equivalente a 3 octavos. Y luego tenemos la segunda forma, que es la que la mayoría conoce y es la que normalmente, repito, la que normalmente usamos para los ejercicios. El método de ampliación. El método de ampliación. Entonces, ahí hay un requisito. Siendo A sobre B fracción irreductible. Ah, o sea, no es cualquier fracción la que yo voy a utilizar. Voy a usar una fracción irreductible. Y a esa fracción irreductible se le conoce con el nombre de fracción canónica. Entonces, las fracciones equivalentes, ¿cómo se obtienen? Multiplicando arriba por un K y abajo por un K. ¿De acuerdo? ¿Dónde? Ese K no puede ser cualquier número. Tiene que ser un número entero positivo. Muy bien. Siendo A sobre B, obtenemos de esta manera. Ejemplo. Vamos a poner ejemplo. La fracción 7 novenos. Multiplicas por 2 por 2. Es equivalente a la fracción 14/18. Es más, ahí nomás, por 5 por 5 te va a salir 35 sobre 45. Y así podrías continuar. Observa, chibolín. Ya la práctica que se le va a anexar en su video. Dice, hallar
La fracción impropia que resulta duplicada si se resta a sus dos términos la mitad de su numerador. Repito, hallar la fracción impropia que resulta duplicada si se resta a sus dos términos la mitad de su numerador. Dijo que la fracción es impropia. Impropio. ¿Qué vas a tener que cuidar ahí? A la hora que lo resuelvas, ¿qué vas a tener que tener cuidado? Vas a tener cuidado que A debe salirte mayor que B. ¿Estamos? A tiene que salirte mayor que B. ¿Es correcto, jovencitos? Sí. Muy bien. Entonces, le vamos a sumar la mitad de su numerador. ¿A quién? A ambos. Tanto al numerador como al denominador. Y al hacer eso, ¿qué va a salir? La fracción original duplicada. O sea, sale el doble de A sobre B. Y listo. Ya está planteado mi ejercicio. Operamos 2 por A más A. 3 A medios. 2 por B más A. Se indica. Y acá 2A sobre B. Por extremos y medios. Cuando tú veas que un extremo y un medio son iguales, como el caso del 2, se elimina. ¿Qué te queda? 3A sobre 2B más A. 2A sobre B. Ya en alguna ocasión yo te he especificado que cuando quieras simplificar una ecuación, pero quieres simplificar en ambos miembros, solo se puede hacer si los dos son numeradores o los dos son denominadores. Entonces se va a la A y operas en aspita. 3B es igual a 2 por 2 más 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos o no? Profe, es menos A medios. ¿Sumamos o restamos? Restamos. Ah, restamos. Excuse me. Pero nadie me sale. No, es que yo le he sumado. Entonces, 2A menos A. Te queda un A nomás. De aquí sería 2B menos A. Ahí. Por extremos y medios. Aquí queda un A. Y aquí es la diferencia. Se van las A, ahora sí. Aquí sería B por 1. Un B. Aquí, 2 por 2. Menos 2A. El 2A se va al otro lado. El B viene a restar. Luego este B lo paso a dividir al A para que tome la forma de A sobre B. Y este 2 lo traigo a dividir al 3. Y verifico que arriba me salga mayor que abajo. Listo. Y sale. Excuse me, yo lo había sumado y era que se le resta, ¿no? Por eso estaba saliendo un valor distinto. Muy bien, ¿alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Ejercicio número 2. Si a una fracción propia e irreductible, una fracción que es propia y que es irreductible. Mira cómo utilizan los términos que hemos hablado. Por eso tienes que saber bien los conceptos. Si a una fracción propia y irreductible se le agrega, ahora sí se le agrega, su mitad. A ver, lo voy a trabajar como F nada más para no complicar. Se le agrega su mitad. Se obtiene un número no menor que 1. ¿Qué significa que no es menor que 1? Sumamos esto, 2F más 1, 3F medios. ¿Qué significa que no es menor que 1? Mayor. No, mayor o igual. Lo único que le estás prohibiendo es que sea menor. No puede ser menor, pero sí puede ser igual o inclusive mayor. Segunda parte. Ahí vamos a hacer una corrección ya. Si se le resta la cuarta parte, se tiene un número no mayor que un medio. No mayor que un medio. ¿Qué significa eso? Operamos. 3F cuartos. ¿Qué significa que no es mayor? Menor o igual. Correcto. Despejamos. 4 pasa arriba. Se va a dividir con el 2. Entonces te queda 2/3. Ahora ponte a analizar. Vas a buscar una fracción que cumpla con las dos condiciones. Que sea mayor o igual a 2/3 y a su vez menor o igual a 2/3. La única opción que cumple para ambos. La igualdad. La igualdad está permitida en los dos. Entonces solo cumple con los dos requisitos si es que es igual a 2/3. A ver, una pregunta interesante. ¿Cuántas fracciones impropias, irreductibles, menores que 5 existen, cuyo denominador es 35? A ver, ¿cómo desarrollas eso? Estás buscando una fracción cuyo denominador es conocido, es 35. Pero el numerador es desconocido. Menor que 5.
A ver, ¿qué te acuerdas? ¿Cuándo una fracción es impropia? ¿Cuándo una fracción es impropia? Habla. Numerador mayor que denominador. O sea, ahí tienes un requisito. A es mayor que 35. Muy bien. Y si esto lo pasas a multiplicar, ¿qué te queda? A menor que 175. ¿Es correcto o no? Habla. Sí. ¿Qué significa? Que A puede tomar valores que van desde el 36 hasta el 174. En un primer instante. Luego vamos a ver que hay que hacer algunos arreglos. ¿Cómo saco la cantidad de números que hay ahí? Habla, habla. El último. Se resta más 1. Menos el primero. Sobre la razón. Más 1. Se sobreentiende que estos números son consecutivos, van aumentando de uno en uno. Si quieres ya no le pones, ¿no? Pero es bueno que recuerdes bien la fórmula, porque en otros casos no va a ser 1. ¿Cuánto sale 175 menos 36? 139. En un primer instante puede tomar 139 valores. Ya eso para que cumpla las dos primeras condiciones. Fracción impropia menor que 5. ¿Pero qué me falta? Irreductible. ¿Qué hay que hacer ahí? No puedo tomar todos. Como el denominador es 35, el A no puede ser múltiplo de 5 porque con el denominador tendrían quinta. Entonces, ¿qué está prohibido? Que A sea múltiplo de 5 después de 35, 40, 45, hasta el 170. ¿Cómo sacas cuántos números hay ahí? ¿Cuántos valores? Habla. El último menos el primero sobre la razón más 1. Te queda 130 entre 5. 26, ¿no? Más 1. 27. ¿Estamos? Sí. Muy bien. ¿Qué más está prohibido? Los múltiplos de 7 porque 35 es divisible entre 7. Múltiplo de 7 después de 35. 42. 175 justo el múltiplo de 5, ¿ve? Entonces tiene que ser el anterior. El anterior, quítale 7. 168. ¿Cuántos valores hay acá? El último
menos el primero sobre la razón más 1. ¿Qué te quedaría? 19 valores. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Pero de todas maneras yo estaría cometiendo un error. Porque aquí estás eliminando los múltiplos de 5. Los múltiplos de 5. Aquí estás eliminando los múltiplos de 7. Pero A tampoco puede ser un múltiplo de este número porque la división saldría exacta. O sea que A tampoco puede ser múltiplo de 35. 35 por 2, 70. 105 y 140. Profe, pero ¿por qué calculó los múltiplos de 35? Porque si te das cuenta, 70 está aquí, porque es un múltiplo de 5. 105 también está contado acá. 140 también. Pero también 70 es múltiplo de 7, o sea que también está acá. 105 también está acá. 140 también está acá. Ah, esto me va a ayudar a corregir mi error. Porque la respuesta final debería ser así. Si habían 139 valores, tenías que quitarle lo prohibido. La suma de estos dos. Pero si yo sumo estos dos, recuerda que estos 3 señores ya fueron contados acá y nuevamente fueron contados acá. Eso sería mi error si es que yo hago eso nada más. Entonces lo debo corregir. A uno de ellos le debo quitar porque ya fueron contados. ¿Qué nos quedaría? ¿Cuánto sale? 96, ¿cierto? Esa sería la respuesta.